Dígame. ¿No? Puede continuar. El límite de una constante por una función es igual a la función por el límite, es igual a la constante por el límite de la función. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. El límite de un producto es igual al producto de los límites. El límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Siempre que el límite del denominador sea diferente de 0. El límite de una potencia. El límite de una potencia es igual a la potencia del límite de la función. El límite de una raíz es igual a la raíz del límite de la función. El límite de el exponencial de una función es igual al límite, es igual a la exponencial del límite de la función. El límite de un logaritmo de una función es igual al logaritmo del límite de la función. Entonces, todos estos nos ayudan a calcular los límites de una manera rápida. Y además hemos visto el límite de un polinomio, que los polinomios aparecen siempre en todas las funciones. Entonces dice, el límite de un polinomio se puede calcular por sustitución directa. O sea, el límite de p de x cuando x se acerca a c es p de c. Y entonces hemos visto que tenemos problemas todavía cuando en un cociente resulta que el límite del denominador es igual a 0. ¿Cómo podemos calcular ese límite? Ya hemos visto el caso de funciones racionales. Entonces tenemos el límite del factor, el teorema del factor que nos ayuda a hacer el cálculo, que dice que si un polinomio se hace igual a 0 cuando x es igual a c, entonces uno de los factores que conforman el polinomio es x menos c. Entonces aquí, por ejemplo, el límite cuando x igual a 2. Cuando x es igual a 2, el polinomio del numerador se hace 0, porque es 2 al cubo menos 8. Entonces quiere decir que ese polinomio tiene un factor que es x menos 2. Y abajo también tenemos un factor x menos 2. Entonces podemos dividir x al cubo menos 8 entre x menos 2 y obtendríamos el cociente sería x al cuadrado más 2x más 4. Y entonces estamos buscando el teorema del reemplazo. Estamos viendo, entonces, ¿cuál es el teorema del reemplazo? Hemos resaltado, perdón, dice que si dos funciones son iguales en todas partes, excepto en un punto, x igual c, por ejemplo, y dice, si el límite de g de x, cuando x tiende a c, existe, entonces el límite de f de x también existe. Y además es igual al de g de x. Entonces, este teorema podemos usarlo cuando no podemos calcular el límite de f de x, porque resulta que f de x es un cociente y su denominador se hace 0. Pero g de x, sin embargo, es igualita a f de x, pero no tiene un denominador que se hace 0, entonces su límite existe. Entonces nosotros, como son iguales en todas partes, podemos calcular el límite de f de x a través del límite de g de. Y g de x, entonces, le llamamos la función de reemplazo. Y para aplicar ese teorema, entonces aplicamos el resultado de álgebra, que es el teorema del factor de un polinomio, que dice que si un polinomio se hace 0 cuando x es igual a c, entonces x menos c es uno de los factores del polinomio, con seguridad. Entonces, en este ejemplo, está queriendo calcular el límite de esta función cuando x se acerca a 2. Resulta que tanto el numerador como el denominador se hacen iguales a 0. O sea, se hace 0 partido por 0, que es una indeterminación. Entonces, como el numerador se hace 0, estamos seguros de que tiene un factor x menos 2. Y para encontrar el otro factor, dividimos x al cubo menos 8 dividido entre x menos 2. Y nos va a dar x al cuadrado más 2x más 4.
Entonces, como ahora se ve que en el numerador y el denominador tenemos el factor común x menos 2, para cuando x es distinto de 2, podemos simplificarlo, porque cuando x es igual a 2 va a ser 0 partido por 0, y eso no se puede simplificar. Pero cuando x es distinto de 2, por ejemplo, cuando este factor vale 5 arriba y 5 abajo, entonces podemos simplificar 5 partido por 5. Cuando vale 21 arriba y 21 abajo, podemos simplificar 21 entre 21. Cualquier número que nos dé menos 7 arriba y menos 7 abajo se puede simplificar. Solo no se puede simplificar cuando es x igual a 2, que nos da 0 partido por 0. Entonces, resulta que esta nueva función, x al cuadrado más 2x más 4, es igualita a la función x cuadrado, x al cubo menos 8 partido por x menos 2, son igualitas en todas partes menos en x igual a 2. Entonces, esta es la función de reemplazo. Y para calcular este límite que no estamos poniendo, podemos usar esta función, que sí tiene un límite muy fácil de calcular porque es un polinomio. Entonces, el límite de esta función es igual al límite de la función de reemplazo. Y el límite de la función de reemplazo simplemente se calcula por sustitución directa. 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Y eso da 12. Entonces, ese es el teorema del reemplazo. Cuando en un cociente nos da un indefinido, nosotros buscamos la función de reemplazo. Y esa función se puede encontrar por el teorema del factor. Si resulta que nuestra función es una función racional, entonces quiere decir que el factor que está haciendo 0 existe tanto en el numerador como en el denominador, y por tanto, para encontrar la función de reemplazo, se pueden simplificar, ¿no? Aquí se ha graficado estas dos funciones, x al cubo menos 8 partido por x menos 2, es esta función. Solamente en x igual 2 no tiene, le falta un punto. Y esta otra, x al cuadrado más 2x menos 4, esta es una parábola abierta hacia arriba, podemos dibujarla también exactamente, y vemos que es exactamente igual a la primera. Si nosotros superponemos estas dos, hacemos esto en un papel transparente, la ponemos encima, que coincidan los ejes, resulta que son exactamente iguales en todas partes, menos en este punto que le falta a f de x. Entonces, es cierto que son iguales en todas partes estas dos funciones, menos en ese punto. Esta técnica de simplificación para evaluar límites se ilustra también en un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, queremos calcular a qué valor se acerca x al cuadrado menos x menos 6 partido por x más 2 cuando x se acerca a menos 2. Aquí, cuando x es igual a menos 2, el denominador se hace 0. O sea que ya sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales menos el menos 2. Entonces, f de menos 2 no existe. Pero podemos entonces, ¿por qué no podemos usar el teorema del cociente? Que se dice el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. No se puede porque el límite del denominador nos da 0. Entonces tenemos que buscar la función de reemplazo. Y resulta que el límite del numerador también nos da 0, ¿no? Si reemplazamos menos 2 aquí, menos 2 al cuadrado, menos 2, menos 6, da 0, 6 menos 6 igual 0. De manera que en el numerador también tenemos el factor x más 2. Y entonces la función original f de x la podemos escribir en el numerador como x más 2 por x menos 3, que da x al cuadrado menos x menos 6. Y el denominador es x más 2. Entonces esta función es igual a x menos 3 en todas partes menos y x igual a menos 2. Porque cuando es x igual a menos 2 no se puede reemplazar 0 partido por 0. No se puede simplificar, pero para cualquier otro número sí. Podemos simplificar 5 entre 5, 20 entre 20, 500 entre 500, sí se puede simplificar.
Quiere decir que nuestra función f de x y esta otra g de x son igualitas en todas partes, menos en x igual menos 2. Entonces esta es la función de reemplazo. Y para calcular el límite que queríamos calcular, podemos usar la función de reemplazo. Y nos dice entonces al reemplazar nos va a dar menos 2 menos 3 igual a menos 5. Si las dibujamos, resulta que las dos, esta es una línea recta que tiene todos sus puntos. Y esta es una línea recta también a la que le falta el punto con x igual a menos 2. ¿Qué punto le falta con x igual a menos 2? Menos 2 y menos 3 da menos 5. Entonces le falta el punto menos 2 con menos 5. Y la función f de x, ¿a qué valor se acerca? A menos 5. Tanto cuando nos acercamos a menos 2 por izquierda como por la derecha, la función se acerca a menos 5. Podríamos haber hecho también un experimento y calcular desde la izquierda, irnos acercando, y desde la derecha también, nos hubiera dado también menos 5. Pero de esta manera podemos saberlo sin necesidad de hacer ningún experimento de acercarnos poco a poco. Evaluar los siguientes límites estaba como tarea, está puesto como tarea para que ustedes puedan evaluar. Hacemos un reemplazo chiquitito para ver que lo haga cada uno de ustedes. Ya 5 minutos y me voy a hacer un mate caliente, un tecito caliente para traérmelo, fregando la garganta. Y mientras tanto ustedes calculan. ¿Ya? Bien. ¿Hay alguien que haya calculado el primer ejercicio, el A? ¿Cuánto da el primer ejercicio? Vamos a dejar de compartir. Video. ¿Hay alguien que sepa cuánto da el primero? Es el límite de un cociente, es igual al cociente en límites, excepto cuando el límite del denominador da 0. Pero aquí el límite del denominador no da 0. O sea que va a ser simplemente igual al límite cuando x tiene 5 de x al cuadrado menos 4x menos 5, y abajo dividido por el límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Entonces, arriba vamos a tener 5 al cuadrado menos 4 por 5 menos 5. Y abajo tendríamos 5 más 5. ¿Por qué? Porque son polinomios, ¿no? El límite de un polinomio se reemplaza, se calcula por sustitución directa. Aquí arriba tendríamos 25 menos 4 por 5, 20, menos 5, y arriba abajo tendríamos 10. O sea que esto da, arriba da 0, partido por 10, es igual a 0. Nadie, todo el mundo duerme, nadie sabe hacer nada. En el denominador, entonces, el primer ejercicio, el límite es igual a 0. En el segundo ejercicio, daríamos, arriba nos da, si reemplazamos el numerador, nos da 3 al cuadrado, 9, menos 9 da 0, y abajo da 0. Entonces esto da 0 partido por 0. Y tenemos que buscar entonces el límite
cuando x tiende a 0. Así vamos a desarrollar el cuadrado, va a ser x al cuadrado menos 6x más 9 menos 9 abajo partido por x igual. Esto sigue dando ser 9 menos 9 y aquí abajo arriba va a dar x0 menos 0 partido por 0, sigue igual dando 0 partido por 0. Entonces ahora el límite cuando x tiende a 0. Aquí en este podemos factorizar en el numerador, podemos factorizar x partido por x menos 6 dividido por x igual. Aquí esto podemos simplificar todavía, podemos hacer esto igual a límite de x menos 6. Estamos cuando x tiende a 0. Aquí estamos simplificando por x para x diferente de 0. Nosotros no queremos saber lo que pasa en x igual a 0, sino cuando estamos muy cerquita de 0. Entonces podemos simplificar y esta es la función de reemplazo. Entonces va a dar 0 menos 6 igual a menos 6. Ese sería el segundo límite. Tercer límite, aquí en el numerador da 2 más 1 a 3 y en el denominador da 0. Este límite no existe. Y este lo vamos a ver después. Pero de hecho es un número partido por 0. Los números no es un número real, ¿no? Entonces esta cantidad no es un número real, entonces el límite no existe. Y el último, aquí sería igual al límite cuando x tiende a 1. Aquí podemos, aquí nos va a dar, cuando es 1 menos 1 da 0 el numerador. Y aquí tenemos 1 más 2, tenemos 3 menos 3, 0 el denominador. Entonces no podemos calcular con el límite del cociente y buscamos el teorema de reemplazo. Vamos a buscar la función de reemplazo haciendo el teorema del factor. Quiere decir que los dos tienen x menos 1 como factor, que lo está dando 0 arriba y 0 abajo. Y que entonces nosotros podemos cuando estemos para x diferente de 1, podríamos simplificar ese factor. Entonces, cuestión de que busquemos los otros factores. Este como un polinomio de segundo grado tiene un factor más, que es x más 1. Este también es un polinomio de segundo grado, entonces va a ser x menos 2. ¿No? Menos 2 por menos 1 da más 2. Y menos 2 más menos 2, menos 2 más menos 1 da menos 3. Entonces ahora podemos simplificar para x diferente de 1. Y obtenemos entonces el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 partido por x menos 2. Esta es la función de reemplazo, que es de x. Entonces el límite de esta no se puede calcular porque da 0 partido por 0. Pero sin embargo, si nosotros buscamos alguna función que sea igualita a esta, en todas partes menos en x igual a 1, obtenemos esta función y esta sí que se puede calcular su límite como el límite del numerador, que es 1 más 1,
dividido por el límite del denominador, que es 1 menos 2. Entonces va a dar 2 partido por menos 1, que es menos 2. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y si ustedes no son capaces de hacer esto, quiere decir que van muy mal, no sé qué les va a pasar cuando toque hacer el primer parcial con todo esto. Ni siquiera son capaces de hablar. Lo más que hacen es decir presente, profesor. Disculpe, una pregunta. ¿Por qué le puse en el inciso C que no existe ese vía? Usted dijo que no era un número Este. en el inciso C. Sí, en esa. ¿Qué número es? 3 partido por 0, ¿qué número es? Cuando no se acerca ¿a qué número se acerca x más 1 partido por x menos 2? ¿A qué número se acerca cuando x se acerca a 2? Digamos que no podemos saber porque 3 partido por 0 no es un número. O sea que si lo calculamos igual, límite del numerador, tampoco se puede calcular como límite del numerador partido por el límite del denominador. Este no tiene función de reemplazo, ¿no? Entonces, este límite, primero vamos a decir que no existe. Y después, posteriormente, vamos a estudiar mejor límites como estos. Primero, y en el inciso A no se podía factorizar para que no salga 0. Tienes que hablar un poco más claro, no te estoy entendiendo. ¿De cuál de los ejercicios? ¿Del último? No, del inciso A, disculpe, ingeniero, no se podía simplificar para que no salga 0 en la parte del numerador. Aquí, en el numerador es x cuadrado menos 4x menos 5. Ese, si lo factorizamos, sería x. Las dos son x por, y este es menos 5. O sea que ese es menos 4. Entonces va a ser x más 1 por x menos 5. ¿No? Entonces, 5 por 1, 5 menos 5. Más 1 menos 5 menos 4. Entonces aquí el factor es menos 5 y x más 5 no es el mismo factor. Pero no se puede simplificar. O sea que aquí no necesitamos para cuando x se acerca a 5, no necesitamos ninguna función de reemplazo. Podemos calcular directamente. Bien. Sí, cierto. Gracias, ingeniero. ¿Cómo? Gracias, ingeniero. Ok. Vamos entonces a volver a compartir pantalla. Esto de aquí. Creo que aquí tengo algo diferente. 21. Límites, hemos visto esta. Propiedades de límites. Hemos visto todo. No, esto ya hemos visto entero. Ok. Son la 21, la 22. 22. Este es el teorema del reemplazo. Ya hemos calculado aquí algunos límites, ¿no es cierto? Límite de una función polinómica y tenemos las operaciones con límites. Todo esto ya lo tenemos visto y hemos calculado algunos límites utilizando esas propiedades. Y también hemos visto el límite de un polinomio que se calcula por sustitución directa. Aquí entonces, ya para evaluar funciones que son un poco más complicadas, hemos hecho así, ¿no? Aquí a la derecha hemos puesto cuál de las propiedades se están usando. Y dice, aquí voy a cerrar esto para que me deje mirar. Son las propiedades 3, 1 y 9.
3 porque la 1 porque es una constante por una función. Entonces va a ser, el límite va a ser igual a la constante por el límite de la función. Ahora la función es un producto. Y el límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces va a ser igual al producto de límite de raíz cúbica por el límite de este polinomio. Y el límite del polinomio, aquí el límite de la raíz se calcula directamente y el límite del polinomio se calcula por sustitución directa, lo cual nos da menos 2772. Quiere decir que esta función, cuando x se acerca a menos 8, se acerca al número menos 2772. Así hemos calculado varios que tienen que, esto lo pueden mirar ustedes porque ya lo tienen de la clase pasada. Este es el teorema del reemplazo, cuando en un cociente no podemos usar el teorema del cociente porque en el denominador nos da 2. Aquí nos da en ambos 2. El numerador da 2, x, numerador, el límite del numerador cuando x se acerca a menos 2 da 0 y el del denominador también da 0. Entonces, el límite de esto nos da 0 partido por 0 y necesitamos buscar la función de reemplazo. Y aquí la buscamos entonces por el teorema del factor. Cuando x es igual a 2, igual a menos 2, resulta que se hacen 0 el numerador y el denominador. Quiere decir que los dos tienen un factor x más 2 como parte constitutiva de los polinomios. Entonces x más 2 por x menos 3 arriba. Y abajo x más 2 por x más 5. Entonces en este caso la función de reemplazo es x menos 3 partido por x más 5. Podemos simplificar esto cuando x es distinto de menos 2. Y esto entonces ya es nuestra función de reemplazo. Entonces reemplazamos el límite original de f de x, lo calculamos como el límite de g de x, que es este. Y esto ya se puede calcular como el límite del numerador dividido por el límite del denominador, que nos da menos 5 tercios. Aquí también, acá, cuando no son funciones racionales, por ejemplo, esta función, no se puede calcular aquí por el teorema del factor porque no es un polinomio el de arriba. Entonces, para calcular ese límite, porque igual nos va a dar 0, ¿no? Raíz de 4, porque aquí 0 más 4 es 4, raíz de 4 es 2, menos 2 da 0, y abajo 0. Entonces, esto nos da también 0 partido por 0. Entonces, lo que hacemos es, aquí el límite del numerador y el límite del denominador, los dos dan 0. Entonces, lo que hacemos para buscar la función de reemplazo es amplificar nuestra función por el factor conjugado, raíz menos 2, y multiplicamos por raíz más 2 y dividimos por raíz más 2. Esto es siempre así porque la función es esta y no la podemos variar. Podemos variar su aspecto, que se peine de otra forma, pero tiene que seguir valiendo raíz menos 2 partido por x. Entonces aquí multiplicamos y dividimos por el mismo número. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar y dividir por 1. Se multiplica por 1 y no se cambia nada. Entonces se multiplica y se divide por el factor conjugado, raíz más 2. Y aquí en el numerador vamos a tener entonces a menos b por a más b, que va a ser a cuadrado menos b cuadrado. El producto. Entonces a cuadrado es x más 4, menos b cuadrado, que es 2 al cuadrado, 4. Entonces aquí, y en el denominador simplemente lo ponemos uno junto al otro, x por este factor. En el numerador, en cambio, ya hemos calculado suma por diferencia. Podemos simplificar el 4 y nos queda x. Entonces aquí vemos que esta función se puede escribir también como x partido por x por esta raíz. Este factor, digamos.
Entonces se puede simplificar x y nos queda 1 partido por la raíz de x más 4 más 2. Y entonces para calcular este límite que queríamos, calculamos el límite de esta función, que es la conjugada, ¿no? El límite de f de x es igual al límite de g de x. Y para calcular el límite de g de x, va a ser el límite del numerador, partido por el límite del denominador, que es 0 más 4, va a ser 2 más 2, 4. Entonces va a ser 1 partido por 4 un cuarto. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que explicó en la parte de arriba? Porque donde pone en el numerador el raíz cuadrada de x más 4 más 2 y en el denominador x más 4 más 2. ¿Por qué hay doble? ¿Eso puede explicarlo, por favor? Este factor, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿no ve? Es como si estuviéramos poniendo 5 partido por 5. O para estar poniendo 20 partido por 20 o 7 partido por 7. Y lo que estamos haciendo entonces es multiplicar nuestra función, la estamos multiplicando por 1. Y si la estamos multiplicando por 1, esto vale 1. Porque es el numerador y el denominador son iguales. Entonces, a partido por a da 1. Entonces, nuestra función no va a variar. Es la misma de antes. Pero estamos haciendo este truco porque necesitamos hacer que este factor no esté presente porque es el que se hace 0. Entonces, para poder lograr eso, lo estamos multiplicando por el factor conjugado. Entonces, si esto es raíz menos 2, vamos a multiplicar por raíz más 2, su factor conjugado. Y entonces, cuando es raíz menos 2 por raíz más 2, decimos que es suma por diferencia, y a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces va a ser a cuadrado, que es x más 4, menos b cuadrado, que es 4. Entonces, este truco lo estamos haciendo para encontrar la función de reemplazo. Pero estamos multiplicando por 1. O sea que no estamos variando. Esta función es exactamente, esta función de aquí es exactamente la misma que esta. Ahora, esta ya no es la misma función. O sea, es la misma en todas partes menos cuando x vale 0. Cuando x vale 0, esta va a valer 0 partido por 0. Igual que esta vale 0 partido por 0. Esta ya no, porque esta es la función de reemplazo. Es igualita en todas partes a f de x, menos en x igual 0. Porque en x igual 0, esta no da 0 partido por 0. Da 1 partido por 4. ¿Ya? Entonces, para calcular el límite que queríamos, calculamos el límite de la función de reemplazo. Y esta que nos daba 0 partido por 0, esta nos da 1 partido por 4. Y aquí dice entonces, el teorema dice, ¿qué decía el teorema? Dice, si f de x y g de x son iguales en todas partes, menos en x igual a c, es decir, f de x sea igual a g de x para todo x que sea distinto de c. O sea que son iguales en todas partes, menos en x igual a c. Ahora dice, si el límite de g de x, cuando x se acerca a c, existe, entonces el límite de f de x, cuando x se acerca a c, también existe. Y además son iguales. O sea que si no estamos pudiendo calcular el límite de f de x, por alguna razón, por ejemplo, porque se hace 0 partido por 0, y el límite de g de x sí lo podemos calcular, entonces, como son iguales en todas partes, nosotros decimos que en x igual a c también su límite es igual. Ese es el teorema del reemplazo. Y eso se logra, la función de reemplazo, entonces, la logramos cuando aquí nos da 0 partido por 0, por ejemplo, ¿no? Que no se puede calcular 0 partido por 0, eso es indeterminado.
quiere decir que hay algo que no nos deja ver a qué número se acerca. Es como una cortina, un humo que hubiera ahí que no deja ver a qué número se acerca. Entonces, para poder ver, utilizamos el límite del factor, el teorema del factor, en estas funciones que son funciones racionales, polinomio partido por polinomio, ¿no? Entonces, aquí también es como esta función multiplicada por 1 aquí, ¿no? Porque x menos 2 partido por x menos 2 es igual a 1. Siempre que x sea distinto de 2. Porque cuando x es igual a 2, no podemos simplificar. Entonces, resulta que esta función es igual a esta función en todas partes menos en x igual a 2, porque en x igual a 2 no podemos simplificar. Entonces, para calcular el límite de esta función, podemos calcular el límite de esta función, que sí se puede, ¿no? Eso que dice acá. Para calcular entonces el límite de f de x, podemos calcular el límite de g de x porque son iguales. Eso es el teorema. No se puede demostrar. Entonces, para calcular el límite de funciones racionales, se hace de esta manera. Y aquí hemos dibujado las dos por separado. Si ustedes quieren, pues dibujar esta, hacen su tablita y dibujan y va a tener esta forma. Esta otra hace su tablita, eso es una parábola. La tablita tiene esta forma. Si ustedes ponen una encima de la otra, van a ver que son iguales, menos en este punto, x igual c, que es en este caso 2, x igual 2. Para esta lo mismo, solo que esta en realidad había sido más parecida a una recta. O sea que el límite de esta función es igual al límite de esta otra función cuando x se acerca a menos 2, ¿no? Y esta es función de reemplazo. Entonces, esta tiene la forma de una recta a la que le falta un punto. ¿Cuál punto le falta? El punto menos 2,5 o menos 5. Ese punto le falta a esta. Pero si no, es igual que una línea recta. Es una línea recta a la que le falta un punto. Y esta es una línea recta. Son iguales en todas partes, menos en que a esta no le falta un punto y a esta sí le falta este punto. Y hemos calculado eso también. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos da 0 partido por 0 con funciones que no son racionales? Entonces, aquí no se puede utilizar el teorema del factor, pero utilizamos multiplicar y dividir por el factor conjugado para eliminar, solamente para que no nos dé 0 partido por 0. Entonces, esta da 0 partido por 0, que es f de x, pero ahora al multiplicar por raíz más 2, multiplicar y dividir por lo mismo, resulta que en el numerador tenemos a más b por a menos b. Entonces, suma por diferencia, eso es a cuadrado menos b al cuadrado. A cuadrado es raíz al cuadrado de x más 4, va a quedar x más 4. Más 2 por menos 2 es menos 2 al cuadrado. Y en el denominador vamos a tener x por la raíz más 2. Aquí el 4 se simplifica y vamos a tener x partido por x por la raíz de x más 2. X más 4 más 2. Esta función no es todavía la función de reemplazo. Es igualita que esta, simplemente que está escrita de otra manera. Ahora, esta ya se ha simplificado por x, o sea que esta es igual en todas partes a esta, menos en x igual 0, porque x partido por x se puede simplificar cuando x vale 1, cuando x vale menos 10, cuando x vale 100, siempre se puede simplificar menos cuando x vale 0, porque 0 partido por 0 no se puede simplificar. Entonces, esta función es igualita a esta en todas partes menos en x igual 0. Pero para calcular el límite,
esta nos da 0 partido por 0, y esta, que es igual a esta en todas partes, menos en x igual a 0, podemos usarla para calcular cuando x se acerca a 0, porque no es cuando x es 0, sino cuando se acerca. Entonces reemplazamos para calcular el límite del numerador, partido por el denominador, nos va a quedar aquí raíz de 4, que es 2, más 2, un cuarto. Y en este caso, en dos casos hemos dibujado para ver que son igualitas. No, solamente nos falta aquí la tabla, pero la tabla la pueden hacer ustedes y ver que yo no estoy mintiendo, que el dibujo de esta es igual al dibujo de esta. Sus gráficas son igualitas. Y en el otro también, ¿no? Aquí. Ustedes pueden hacer una tabla para esta, otra tabla para esta, y ver que son exactamente iguales. Entonces ahora vamos a seguir un tercer procedimiento, que es para funciones irracionales. Entonces vamos a acercarnos. Aquí hemos hecho un procedimiento que de repente dicen, pues eso es inventado, ¿no? Claro, es inventado, pero es matemáticamente correcto. Entonces ahora hacemos un ejercicio, hacemos una acercación, un acercamiento por la izquierda, por la derecha al 0, para esta función. Y calculamos entonces los valores que va tomando. Por ejemplo, yo no voy a mostrar, pero voy a calcular con answer. Voy a poner, por ejemplo, para menos 0.25 igual, entonces mi función es raya quebrado arriba raíz de answer menos 2, salgo de la raíz con flecha lateral, menos 2, abajo, flecha abajo, partido por answer. Y entonces digo igual. Es un error matemático que habrá pasado. X más 4, partido menos 2, menos 4. ¿Y por qué he puesto 6 de aquí? Vamos a borrar, más 4, menos 2, ahora sí, igual, nos da, pero porque es otro valor. Entonces vamos a tomar eso, ¿cuánto nos da? 0,25. Aquí está, menos 0,2540. Para menos 0,1, menos 0.1 igual, flecha arriba, igual, sale 20 menos la raíz de 390, eso es igual a 0,2515, 16 esta. Para un centésimo, menos 0,01 igual, flecha arriba, no sé si alguien está siguiendo, eso nos da menos 25,01. Aquí dice 0,158,56. Entonces, redondeado es menos 25,02. Para menos un milésimo, menos 0.121. Un milésimo igual, flecha arriba, igual, da menos 25,0015. Aquí dice 0,02, porque el 15 lo han redondeado a 2. Por la derecha, me puedo acercar aquí más. Yo, por ejemplo, voy a hacer menos 0.1, 2, 3 ceros y un 1. Eso que es un 10 milésimo. ¿No? Me estoy acercando más que aquí. Igual, flecha arriba, ¿y cuánto me da ahí? Me da 0,2500016. Más cerca con un 0 aquí. 0,0016. Para un 10 milésimo. Por la derecha lo mismo.
Yo puedo calcular para 0,25.25 igual, flecha arriba, me da menos 8 más 2 raíz de 17. Y eso en números es 0,2462 acá. Voy a irme aquí a la milésima, 0,001 igual, flecha arriba, eso me da 0,249984. 0,249984. Y más para allá. Ahora voy a poner un 10 milésimo. 0,0001. Es un 10 milésimo por la derecha. Flecha arriba. 0,2499984. O sea, con 3 9 y un 8 y un 4. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo, este experimento, nos dice lo mismo. O sea que si queremos calcular el límite así, acercándonos por la izquierda y por la derecha, podemos hacerlo. Se ve aquí que el límite va a ser, ¿no? Ya me he acercado yo y me ha dado un 0 más aquí y un 9 más aquí. O sea que es 0,25. Y 0,25 es un cuarto. Entonces, podemos hacerlo como queramos. Pero esta manera es correcta. Es la matemática. Un cuarto. Entonces, siempre se puede hacer un experimento, pero hay que ver que se siga acercando y acercando, porque no se puede decir que el límite es 25,002, ¿no? Porque si yo me acerco un poquito más, ya era 25,0002. Entonces, eso al final quiere decir que va a ser 0,25. Entonces, aquí hay un límite para que ustedes puedan también hacer ejercicio, pero ya no les pido que hagan ejercicio porque se ve que ustedes igualito no van a contestar. No contesta nunca. Ese ya hemos visto. Este es el que estamos viendo. Entonces, aquí si yo en el numerador le pongo menos 3 a x, va a dar raíz de 25. La raíz de 25 es 5. Y 5 menos 5 da 0. O sea que el numerador va a dar 0. Y aquí, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Menos 3 va a dar 15. Y aquí va a dar menos 15. 15 menos 15, 0. O sea que va a dar 0 partido por 0. Entonces, para averiguar a qué número se acerca, a qué valor se acerca esa función, tenemos que buscar su función de reemplazo. Pero la función de reemplazo no se puede buscar por el factor, teorema del factor, porque no es una función racional. Si fuera una función racional, podríamos haber usado el teorema del factor, pero aquí tenemos que usar el otro teorema de factor conjugado. Entonces, esta función f de x la vamos a multiplicar por el factor conjugado de este. Es 5 menos la raíz. Vamos a multiplicar por 5 más la raíz y dividir por 5 más la raíz. O sea, estamos multiplicando y dividiendo por el mismo número. 21 partido por 21. 47 partido por 47. Dependiendo de cuánto valga x. Pero va a ser siempre el mismo número. Entonces estamos en realidad multiplicando por 1. Porque es a partido por a, 1. Entonces, en el numerador tenemos suma por diferencia. A más b por a menos b. Entonces va a ser a cuadrado, 25, menos b cuadrado, 28 más x. En el denominador no lo hurgamos. O sea, solamente la primera parte, la parte irracional, la dejamos tal cual, 5 más la raíz. No se toca. Esta otra parte la vamos a factorizar y tiene, entonces, como nos ha dado 0, quiere decir que tiene un factor en el denominador que es x más 3. Entonces, si ponemos x más 3, vemos que el otro factor sería 2x
y debería quedarnos, cuando se multipliquen las dos constantes, nos tiene que dar menos 3. Entonces, que esta otra es menos 1. ¿No? Entonces, el denominador se descompone en 2x más 1, menos 1 por x más 3 y por el factor irracional. Y en el numerador, cuando saquemos este paréntesis, vamos a tener 25 menos 28 menos x. 25 menos 28 menos x. O sea que da menos 3 menos x. Da menos 3 menos x. Y factorizamos menos, nos da x más 3. Y entonces aquí esta todavía es nuestra función f de x. Porque para x igual a menos 3 daría 0 partido por 0. Pero nosotros ahora la vamos a simplificar, este factor lo vamos a simplificar y vamos a decir que esta función es igualita a esta en todas partes, menos en x igual a menos 3. Cuando da x igual a menos 3 no son iguales, porque esta da 0 partido por 0 y esta da menos 1 partido por, hay que reemplazar. ¿Ya? Entonces, para calcular el límite de esta función, usamos esta función, que es función de reemplazo, es g de x. Entonces, el límite de f de x, que es 5 menos la raíz partido por ese polinomio, es igual al límite de esta otra función, que es g de x, y que es igualita a esta en todas partes, menos en x igual a menos 3. Y eso ya saben cómo se calcula. Límite del numerador partido por el límite del denominador, y el denominador es un producto, el límite de un producto es igual al producto de los límites. Eso lo pueden calcular, ya no hay ningún problema para calcular esto. Tarea número 3 es resolver los ejercicios del cuadernillo de prácticos. Práctico número 2, no está aquí el cuadernillo. Esto puedo buscar yo. Pero un ratito. Voy a buscar el cuadernillo de prácticos. A ver. ¿Dónde está? Fuera. Aquí está. Vamos a dejar de compartir. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a poner entonces ahora esto de aquí. Dice práctico número 2. ¿Qué hay que hacer del práctico número 2? Dice los ejercicios 1 a 6. Y hay que dar a cada pregunta una respuesta bien cortita, pero bien clara y completa. Solo responda a lo preguntado. O sea que no hay que responder a algo que no se ha preguntado. ¿Dónde está eso? Está aquí. 1 al 6. 1 al 6 son preguntas de concepto. Entonces esas preguntas ustedes tienen que responder, tienen que saber la respuesta. Si saben qué cosa es un límite. Entonces ese es la primera tarea. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde estás? Aquí. El ejercicio 7, aplicando la propiedad de los límites. El ejercicio 7, aplicando las propiedades de los límites. Son varios ejercicios. A, B, C, D y E. Pero todos son con dos funciones cuyos límites se conocen. Dan dos funciones, la f de x y g de x, y dice el límite de f de x cuando x se acerca a 1 es 3
y el límite de g de x cuando x se acerca a 1 es menos 2. Entonces, sabiendo eso, hay que calcular lo que piden aquí. El límite de la suma, el límite del cociente, el límite del producto. ¿Ya? Entonces hay que responder 1, 2, 3, 4, 5 preguntas en las 7. Después, aquí, no, aquí. En el 8 solo se pide la gráfica, ninguna ecuación algebraica. ¿Qué cosa es el 8? Aquí. Dice, invente una gráfica para cada límite. Yo me voy a inventar la primera, pero ustedes tienen que hacer el resto. Entonces aquí dice, vamos a anotar lo que dice. Primero vamos a hacer aquí una raya. Hay que graficar límite de f de x, graficar límite de f de x cuando x se acerca a a igual b. Y entonces vamos a dejar de compartir. Primero dejamos de compartir. Segundo, ponemos la otra cámara. Aquí, entonces vamos a graficar esta expresión. Límite de f de x cuando x se acerca a a es d. Entonces, para eso vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Ahí. Aquí vamos a poner el punto A. Punto A. Aquí vamos a poner la D. Y esto dice entonces que la función f de x está bien cerquita de y igual a b cuando x está cerquita de a. Entonces, vemos esto, usamos también aquí, acá. Entonces, como el límite dice, el valor al que se acerca es entonces podemos hacer, voy a buscarme una más cosita. No, esta nomás. Mucho, muy delgadita. Está. Bueno, esta está mejor. Entonces dice que esta es así. Esta es la función f. F de x o f. Porque dice que el valor al que se acerca f de x cuando x se acerca a es d. Entonces, este punto es el punto AD, que es perteneciente a f de x. Pues puede ser perteneciente y puede no ser perteneciente, pero en nuestro ejemplo, tal como nosotros hemos indicado, sí lo es. Y el otro no. Entonces, bien, entonces, esa sería, vamos a volver a compartir. Entonces, esto es lo mismo que hay que hacer en B, en C, en D, en A. Ahora, dice que todos los que son con infinito, vamos a volver a poner aquí, no, aquí,
Ejercicio 8 solo se pide la gráfica en ninguna ecuación algebraica. Pero aquí dice, no es necesario resolver los problemas en los que aparezca infinito, que es un concepto que se verá después. Todavía no hemos trabajado con el concepto de infinito. O sea que en el ejercicio 8, todos los que aparezcan con infinito, este y este, solamente hay que resolver este. Todos aparecen con infinito. Entonces, nada. Y el anterior dice 9, debe leer la respuesta en la gráfica. Aquí hay gráficos, hay que leer esto. ¿A qué valor se acerca f de x? Esta es f de x. Cuando x se acerca a 1 por la derecha. 1 por la derecha es ese numerito. 1 por la izquierda es ese numerito. A 1 por ambos lados. ¿Ya? Entonces hay que responder el ejercicio A, el B y el C para el problema 9. Y aquí hay todavía una más. Con 3 preguntas. 1, 2, 3 para esta. Y aquí hay otra más. 4 preguntas para esta. Entonces, todas esas son parte de su respuesta. Simplemente la respuesta ponen, en su respuesta ponen, vaya, ¿cuánto da? Deben leer la respuesta y lo que lean les da. Lo ponen como resultado. En el problema A da 5, en el problema B da menos 23, el problema C. 10 son dos funciones para las condiciones A y para las condiciones B. 10 para las condiciones. Dice, hay que inventar una función f en la que sus dominios sean todos los números reales y que cumpla con las siguientes condiciones. Entonces, esta es una función f, el inciso A, y el inciso B es otra función f. Son dos ejercicios sobre el número 10. ¿Ya? Once, 12 y 14 desde la A hasta la D. 11, 12 y 14. Ya de la A hasta la D dice, no sé por qué, pero vean eso. Entonces, ya saben que son los ejercicios de la tarea 3. De aquí se acabó mi cuadernillo 22. Pasamos al cuadernillo 20. Aquí vamos a ver en el texto primero qué hay. Entonces, aquí nos hemos acercado por la izquierda y nos hemos acercado por la derecha. Entonces vamos a tomar una definición que dice que se llaman los límites laterales. Y para eso nos recuerda cuál es la definición del límite. Dice la definición del límite de f de x cuando x tiende a c igual a L, requiere que x se pueda acercar a c tanto por la izquierda como por la derecha. Y para simbolizar esas posibilidades de acercamiento, se utilizan los símbolos cuando x tiende a c por la izquierda, x c menos arriba y c más cuando se acerca a c por la derecha. Y entonces, como es importante lo que está sucediendo, lo que estamos definiendo, vamos a definir expresamente los acercamientos por un solo lado. Límites laterales. Primero, límite de f de x cuando x se acerca a c por la izquierda, y abajo 2, límite de f de x cuando x se acerca a c por la derecha. Entonces, el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Son dos límites laterales que estamos definiendo, y entonces el acercamiento por un solo lado
¿Cómo se evalúan los límites laterales ahora? Por ejemplo, en este caso, f de x partido va a ser igual a la raíz de x menos, el valor absoluto de x, 2x menos 4, partido por x menos 2. Esa f de x es igual a 2 por el valor absoluto de x menos 2, partido por x menos 2. Entonces, esta la podemos, para valores de x mayores que 2, el valor absoluto es simplemente a, ¿no? X menos 2. Entonces va a ser 2 partido por x menos, o multiplicado por x menos 2 y dividido por x menos 2. Entonces, para valores mayores que 2, podemos simplificar y nos da x igual a 2. Porque tiene que ser para x distintos de 2. Pero aquí dice x mayores que 2, que por supuesto son distintos. Y para menores que 2, que también son distintos de 2, el valor absoluto es menos el número. Entonces va a ser, ahora ya podemos simplificar también, para valores menores que 2. Va a ser menos 2, menos 2. Si x es menor que 2, entonces esta función es igual a menos 2. O sea que esta función, que es un valor absoluto, 2x menos 4 partido por x menos 2, se puede expresar como una función definida en dos secciones. Hay que ver que, por un lado, el dominio de esta función son todos los reales menos el 2, ¿no? Tal como dice aquí. Entonces se la puede expresar, f de x, se la puede expresar como menos 2, f de x vale menos 2, cuando x es menor que 2, y vale 2 cuando x es mayor que 2. Entonces, esta sería la gráfica de esa función. Hasta x igual 2, para valores menores que 2, nuestra función va a valer menos 2, y para valores mayores que 2, nuestra función va a valer 2. Entonces, ahora, evaluar el límite dice cuando x tiende a 2 por la izquierda, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Ahora, si nos acercamos por la izquierda, nos estamos acercando a 2 por aquí, por la izquierda, por estos valores. Nos estamos acercando desde este lado, entonces la función va a valer menos 2. Eso es si nos acercamos por la izquierda. Si nos acercamos por la derecha de 2, nos vamos a acercar por este lado, valores mayores que 2, que son estos. Entonces va a valer 2. En un caso va a valer menos 2 y en otro caso va a valer 2. O sea que el límite, cuando x se acerca a 2 por la izquierda, es menos 2. Estamos viendo ahí. Y el límite, cuando x se acerca a 2 por la derecha, es 2. En este ejemplo, se ve que la función se acerca a límites diferentes, por la izquierda y por la derecha. En ese caso, decimos que el límite de f de x cuando x se acerca a 2 no existe. Para que el límite de una función exista, cuando x se acerca a c, debe ser verdad que ambos límites laterales existen y además son iguales. Entonces, posemos existencia de límite. Si f es una función y c y l son números reales, entonces el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a l, si y solamente si el límite por la izquierda es igual a l y el límite por la derecha también es igual a l. Límites laterales de funciones polinómicas también pueden evaluarse por sustitución directa, como el siguiente ejemplo. Si f de x es 2x al cuadrado más 5, se puede encontrar los siguientes límites. El límite de f de x cuando x se acerca a 2 por la izquierda
Simplemente lo podemos calcular porque nos acercamos más y más y más y más. Lo podemos reemplazar x por 2, aunque nos estemos acercando por la izquierda. Entonces va a ser 2 al cuadrado, 4 por 2, 8 más 5, 13. Y si nos acercamos por la derecha, caso B, también podemos, porque nos acercamos cada vez más y más, más y más, también podemos calcularlo por sustitución directa. Y va a ser 2 por 2 al cuadrado más 5, que también es 13. Entonces, C, el límite que es el verdadero límite bilateral, existe y es igual a 13. Porque los dos límites laterales existen y son iguales al mismo número, 3. Entonces, por tanto, este existe y es igual a 3. Encuentre el límite de f de x cuando x se acerca a 1. Aquí tenemos esta función, que es una función definida en dos secciones, cuando x es menor que 1 y cuando x es mayor que 1. Para valores menores que 1 se comporta como una recta, y para valores mayores que 1 se comporta como una parábola abierta hacia abajo. Y su dominio son todos los reales menos el 1. ¿No? El 1 no, f de 1 no existe. Pero nosotros igual queremos saber qué ocurre, a qué número se acerca, cuando estamos bien cerquita de 1. Entonces, para eso tenemos que calcular los límites laterales, ¿no? Dice, aunque el dominio es todos los reales menos 1, es necesario recordar que estamos calculando el valor de f cuando x está cerca de 1, no su valor cuando x es igual a 1. Ah, siempre estamos bien cerquita del límite cuando está bien, bien, bien cerca, pero diferente. Entonces, para x menores que 1, x está dado por el polinomio 5 menos 2x. Y cuando x es mayor que 1, está dado por x, 5x menos 2x al cuadrado. Cada uno de los cuales puede evaluarse por sustitución directa. Entonces ya ahí podemos evaluar por sustitución directa. Y en el primer caso nos va a dar, por la izquierda nos va a dar 3, porque es 5 menos 2 por 1, que es 2, va a ser 3. Y por la derecha va a ser 5 por x, 5 por 1, menos 2 por 1 al cuadrado. Entonces va a ser 5 también menos 2, 3. O sea que por ambos lados nos da igual a 3. Quiere decir entonces que la función f de x se acerca a 3 cuando x está cerca de 1. A pesar de que cuando x vale 1 la función no existe. Pero cuando está cerquita sí existe. Y es 3. Aquí está la función. Para valores menores que 1 se comporta como una línea recta. Para valores mayores que 1 se comporta como una parábola. Y en x igual a 1 no existe. Le falta un punto ahí. Pero si tiene límite. Su límite vale 3. Esta es otra función, pero no lo vamos a ver. Léanla con calmita ustedes y vean lo que pasa. ¿Ya? Ahora viene comportamiento ilimitado. Y también tenemos límites laterales. Antes de ver el otro comportamiento ilimitado, dice la existencia del límite L requiere que la variable x exista a ambos lados de x igual a c, para que sea posible acercarse por ambos lados. Si esa variable no existe por ambos lados, no se puede acercar. Si x se acerca a c desde valores menores, decimos que se acerca por la izquierda.
y escribimos X se acercase un numerito menos arriba. Si X se acercase desde valores mayores, decimos que se acerca por la derecha y escribimos X se acerca a C más. Arriba, en vez de escribir elevado a, ponemos más y menos. Entonces, quiere decir por la izquierda y por la derecha. Y los correspondientes límites, le damos límite por la izquierda y límite por la derecha. Cuando X se acerca por la izquierda y cuando X se acerca por la derecha. O también los llamamos límite lateral izquierdo y límite lateral derecho. Evaluación de límites. Ya sabemos que tenemos una evaluación de límites laterales en un ejemplo. Y dice, para evaluar el límite, cuando X se acerca a 2 por la izquierda y cuando X se acerca a 2 por la derecha, para la siguiente función. Entonces, esta es una función definida en dos secciones, una que son para valores menores que 2 y la otra es para valores mayores o iguales que 2. Entonces, nosotros queremos saber qué pasa cuando nos acercamos a 2 por la izquierda y por 2 por la derecha. Se ve que si nos acercamos por la izquierda es una parábola abierta hacia arriba. Y si nos acercamos por la derecha es una parábola abierta hacia abajo. Entonces, para acercarnos por la izquierda, la función se está comportando como x al cuadrado menos 5, por valores menores que 2, y su valor lo calculamos simplemente por reemplazo, sustitución directa. Va a ser 2 al cuadrado menos 5 menos 1. Y por el otro lado también, cuando se acerca a 2 por la derecha, ahora tenemos que reemplazar esta otra función porque es desde valores mayores que 2. Entonces, 3 medios va a ser el límite de 3 medios de x menos un cuarto de x al cuadrado. Pues ahí podemos reemplazar x por 2 y tenemos 2. O sea que nos acercamos por la izquierda nos da menos 1, nos acercamos por la derecha y nos da 2. Tal como en el ejemplo del texto, la función se acerca a límites diferentes por la izquierda y por la derecha. Y por lo tanto, el límite de f de x cuando x se acerca a 2 no existe, ¿no? Porque acerca a dos números diferentes. Dice, para que el límite exista, ambos valores deberían habernos dado iguales. Si se ve la gráfica de la función, es así más o menos. Se verá que tiene un salto en x igual a 2. Cuando nos acercamos por la izquierda, nos dio menos 1, o menos 2. ¿Cuánto nos dio? Menos 1. Y por otro lado nos dio 2. En el ejemplo 7 del texto se ve que para funciones polinómicas los límites laterales también se evalúan por sustitución directa, al igual que para todas las otras funciones que también se pueden evaluar por sustitución directa. Tarea número 14. Comprobar con cálculos propios los resultados de los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 56 del texto. ¿Cuáles serán estos? Estos de aquí. Y 4. Estos de aquí. Y 3. Pues con cálculos propios. En la página 56 del texto. 8. 9.
51, hasta los 56. Pero esto no lo hemos hecho todavía. Comportamiento ilimitado, viene aquí. Entonces vamos a hacer esto. Dice, en el ejemplo anterior se vio que un límite puede no existir en un punto debido a que los límites laterales difieren. ¿No? Ya hemos visto eso. Si nos da de un lado -1, del otro lado 2, no existe. Son números diferentes, no existe límite en ese punto. Ahora vemos otro caso importante en el que un límite no existe, que es cuando al aproximarse a C comienza a crecer o decrecer sin ningún límite, como se ilustra en el siguiente ejemplo. Aquí una función ilimitada. Esta es parecida al límite que no existe cuando nos acercamos a 2. Cuando x se acerca a 2, en el denominador se acerca a 0. Entonces va a dar 4 partido por 0. Y lo que hacemos entonces es un experimento. Nos acercamos de a poquito porque el dominio de aquí son todos reales menos el 2. O sea que f de 2 no existe. Pero queremos saber a qué valor se acerca cuando estamos cerquita del 2. Entonces vamos por la izquierda. Nos acercamos por la izquierda a esto y vemos que cuando x vale 1 va a ser menos 4. Cuando x vale 1,5 va a valer menos 8. 1,5 menos 2, 0,5 que es 8. Para x igual a 1,9 va a ser 0,1, entonces va a ser menos 40. Y así nos seguimos acercando para 1,99, menos 400, menos 4000. Y por la derecha lo mismo. Para cuando x vale 3, 3 menos 1 va a 2, entonces va a dar 4. Para 2,5 va a dar 0,5. Los 4 partidos por 0,5 son 40. Perdón, son 0,5, son... Multiplicamos por 10, nos da 40 entre 5, a 8. Para 2,1 va a ser 2,1 menos 1, va a ser 0,1. Entonces 4 partido por 0,1 es 40. 2,01 menos 2 va a ser un centésimo. Entonces esto va a ser ya 400 y así. Entonces, cuando nos acercamos por izquierda se va para abajo más y más y más y más. Este límite lateral es, también es ilimitado porque no podemos decir a qué valor se acerca. Porque se va para abajo más y más y más. Por la derecha también se va cada vez más arriba. De manera que los límites laterales tampoco existen. Este va para abajo y este va para arriba. Tanto de la gráfica como de la tabla puede verse que por la izquierda la función puede tomar cualquier valor negativo si continuamos acercándonos a 2. Es decir, decrece sin límite alguno. ¿Ya? No podemos dar ningún valor. Y sigue más para abajo. La cosa es acercarse más y ver que queda más abajo. Por la derecha, al revés. Puede tomar cualquier valor positivo, por grande que sea, con solo acercarnos más a 2. Por la derecha. Y simbólicamente lo que hacemos es escribir lo siguiente. Que el límite de 4 partido por x menos 2 cuando x se acerca a 2 por la izquierda da menos infinito. Y cuando se acerca por la derecha da más infinito. Y eso, decimos, estos límites no existen. Pero sin embargo estamos escribiendo menos infinito y más infinito. En primer lugar, el infinito no es un número, ¿no? O sea, no estamos dando va a valer 500, va a valer 5000, va a valer 500.000. No. Tiene que cerrar su micrófono el que está comiendo. Entonces escribimos por la izquierda menos infinito, voy para abajo. Por la derecha más infinito, voy para arriba. Como f tiene un comportamiento ilimitado, no acotado, a medida que x se acerca a 2, concluimos que el límite no existe. Ahora, cuando decimos que el límite por C, cuando se acerca a C por la derecha,
es infinito, es decir, que el límite es infinito, no queremos decir que el límite exista, sino indicar simplemente que la función crece sin ninguna medida cuando nos acercamos a C, por la derecha. Entonces, lo mismo aquí. Dice, lo que queremos decir no es que estos límites existan, sino que cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, el valor de la función comienza a bajar, 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 sin ninguna medida. Por eso ponemos menos infinito. Y si estamos por la derecha, le ponemos más y más y más y más infinito, aunque ya nos han preguntado 4 veces, porque es un número que no es un número real, ¿no? Menos infinito y más infinito. Algunos ejercicios del tema. Aquí dice, un comerciante vende un producto a $1 por kilo si no se solicita más de 10 kilos. Y vende a 0,90 si se compra más de 10 kilos. Entonces el valor será C, costo X de X, comprar X kilos, ¿no? Va a valer X si X está mayor que 0, mayor o igual que 0, pero menor o igual que 10. Y va a ser 0,9X si X es mayor que 10. Ya que hay algo extraño, ¿no? Si nosotros vemos la gráfica, aquí para valores mayores que 10 tiene un salto. Salta de 1 por kilo a 0,9 por kilo. Entonces para 10 vale 9 por un lado y por otro lado vale 10. Un salto de 1 boliviano. Por lo tanto, en X igual a 10, si nos acercamos por la izquierda, el límite de X vale 10 y el límite por la derecha del costo vale 9. Y por tanto, el límite de C de X no existe. Entonces aquí el comerciante le ha puesto esto para que le compren más de 10 kilos. Entonces se baja, pero no sé si está bien hecho el arreglo. ¿Ustedes qué dicen? Si ustedes fueran los dueños de esa tienda, harían este arreglo, ¿sí? Para digamos, promover que la gente compre más. Parece que todo el mundo duerme, no son capaces de decir nada. Y esta boca es mía. Puede ser, ingeniero. Ya. ¿Por qué puede ser? Aunque es medio poco, daría un poco con el tiempo si se compra, si llegan a comprar harta cantidad. Claro, si compran alta cantidad, pero alguno puede ser decir, bueno, si yo compro 10, me va a costar 10 bolivianos. Yo quiero ahorrarme 50 centavos, entonces voy a comprar 10.50, que está más abajito aquí, que va a costar solo 10.50 por 9, la va a costar menos de 10 y se ahorra entonces más de 50 centavos con solo comprar un poquito más. O sea que compra más, pero paga menos por los 10 kilos, ¿no? Inclusive el límite cuando X tiende a 10 por la derecha también es 9. O sea que puede comprar una pizquita más y ya tiene que cobrar 9. Y por tanto se ahorra un boliviano. Entonces no está muy bien hecho esto, ¿no? El señor tendría que haber visto la forma de que no suceda eso. Aquí el segundo ejercicio 2, se pide, la función es valor absoluto de X, si X es distinto de 0, y es igual a 2 si X vale 0. La gráfica está a la derecha.
Ya sabemos que el valor absoluto es como una especie de B. Es una recta que va hacia abajo para x negativos y va hacia arriba para x positivo. Y para x igual a 0, pero no es el valor absoluto, sino que es igual a 2. O sea que se ve así. Y el límite de g de x cuando x se acerca a 0, cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, el límite de el valor absoluto es igual a menos x para valores negativos. Entonces, el valor de menos x igual a 0. Cuando x se acerca a 0 por la izquierda. Y cuando x se acerca a 0 por la derecha, también es 0. Entonces, fíjense que aquí el límite vale 0, pero la función vale 2. G de 2 vale 2. Y el límite, el valor al que se acerca g de x cuando x se acerca a 0 es 0. Aquí, si esta es una función también definida por secciones, 4 menos x al cuadrado si x es menor o igual que 1, pero para valores mayores que 1 es 2 más x al cuadrado. Entonces se pide también la gráfica, habrá que hacer una tablita con los valores y ver si se acerca de verdad así, es así. Hacer gráfica y buscar el límite cuando x tiende a 1. Por la izquierda hay que reemplazar h por este valor, 4 menos x al cuadrado. Por la derecha hay que reemplazar x por este otro valor, 1 más x al cuadrado. Aquí se ve, ya sabemos que viendo las gráficas, el cálculo de límites es bastante sencillo, ¿no es cierto? Si nos acercamos por la izquierda, tomamos esta parábola abierta hacia abajo y se acerca para x igual a 1 por sustitución directa, nos da 4 menos 1, 3. Y esta otra parábola, cuando nos acercamos a 1 por la derecha, también podemos reemplazar directamente y nos da 2 más 1, 3. O sea que en ambos casos nos da 3. Por lo tanto, el límite de la función, cuando x se acerca a 1, es 3. Porque los laterales existen y además son iguales, valen 3. Aquí en este caso es una función que está definida en 3 secciones. Valores menores que 3, menos 3, entre menos 3 y 3 y mayores que 3. Entonces son 3 secciones. Y nos piden el límite cuando x tiende a menos 3 y el límite cuando x tiende a 3. Primero la gráfica. Entonces, para valores menores que menos 3, es una línea recta con pendiente 1 que tiene intercepto con el eje x 5. Entonces, así como está dibujada, probablemente le falta ver el intercepto cuando x vale 5, pero tiene una pendiente de 1. Al otro lado, la recta es 5 menos x al cuadrado, o sea, es menos x más 5, que es una recta que tiene un intercepto de 5 también, se encuentra con la otra recta, pero tiene una pendiente menos 1, trabajando así. Y en x igual a 3, la recta de arriba para x igual a menos 3, va a tener una altura de 2. Y la otra recta para x igual a 3, va a tener también una altura de 2. Va a ser 5 menos 3, va a dar 2. Y aquí para menos 3 va a dar menos 3 más 5, va a dar 2. O sea, esta altura es 2. Y en el centro nos da raíz de 4 menos 9 menos x al cuadrado, entre menos 3 y 3. Para x igual, este es mayor o igual que 0, ¿no ve? Es la mitad de una circunferencia. Para x igual 0. Para x igual menos 3 vale 0.
Para x igual más 3 vale 0. Y en el resto tiene valores mayores que 0. Para x igual 0 nos da raíz de 9, que es 3. O sea que en este punto vale 3. Para x igual 0 vale 3. Y después tiene valores intermedios. O sea que más o menos se ve así. A ver si ustedes la pueden dibujar mejor. Y cuando nos acercamos a 3, a menos 3, por la izquierda, entonces nos da, podemos reemplazar por este valor, nos da menos 3 más 2, nos da 2. Y cuando nos acercamos aquí por la derecha, de menos 3, con la función, más 0. Y en 3, si nos acercamos desde la izquierda, con esta expresión, valores menores que 3, nos va a dar 3 menos 9 menos 9, 0, 0. Y marcamos por valores mayores que 3, nos va a dar de la recta, nos va a dar para x igual a 3, nos va a dar 5 menos 3, 2. O sea que tiene un salto aquí. En los dos lados tiene un salto. Por un lado vale 2 y después no existe, y el otro lado lo mismo. Asíntotas. Este es un tema nuevo. Ejemplo introductorio dice: modelo del costo-beneficio para la emisión de gases contaminantes en la atmósfera. Dice, durante los años 60 y 70 del siglo pasado, 1960, 1970, los gobiernos de los países del mundo desarrollado comenzaron a ponerse exigentes en lo referente a la polución ambiental, más que nada porque la gente que habitaba las ciudades se puso exigente. Entonces, los gobiernos se vieron obligados a exigir a las empresas que no botaran contaminantes al medio ambiente, ¿no? Entonces, hubo toda una pelea. Una de las formas más comunes de polución que cayeron bajo la lupa gubernamental fue la polución del aire. O sea, aire sucio, ¿no? Esas chimeneas con aire plomo. Y otras, las regulaciones estatales referentes al gas de escape de los automóviles, también. Sobre todo aquí en nuestro país, unos autos con unos motores viejísimos que andan más que a gasolina, andan a aceite. Cada vez tiene que aumentarse el aceite y entonces quema mucho aceite. Entonces, y también de chimeneas industriales, también de pesticidas gaseosos en la agricultura y aerosoles que fueron objeto de controversia. Entonces, las industrias afectadas por las regulaciones argumentaban para que se aprobaran regulaciones moderadas que fueran aumentando a lo largo de muchos años, mientras que los ambientalistas, que eran los que pregaban para que en realidad las industrias no siguieran botando contaminantes, los ambientalistas deseaban que se aprobaran reglamentaciones estrictas a ser exigidas en un periodo corto de tiempo. O sea que más limpieza, mayor limpieza y en poco tiempo. Y estos querían un gran periodo de tiempo para que no les costara mucho dinero. Entonces la objeción básica de la industria se centraba en el costo requerido para acatar las regulaciones de antipolución, mucho dinero. Como un ejemplo de esto, nosotros vamos a considerar la polución atmosférica producida por gases de escape de una empresa que quema carbón de coque para generar electricidad, o sea que es una empresa que genera electricidad en base a carbón de coque. El costo de eliminar un cierto porcentaje de los residuos de los gases de escape es una función típicamente no lineal.
Es decir, el costo de eliminar el 50% de los residuos de los gases es más que el doble de lo que costaría eliminar el 25%. No cuesta el doble, cuesta mucho más. Y a medida que el porcentaje se aproxima a 100, el costo se vuelve prohibitivo. Supongamos entonces que el costo C de eliminar un porcentaje P% de los contaminantes de los gases antes de escape, o sea, antes de soltarlos a la calle, hay que limpiarlos, ¿no? Y eso se logra de muchas maneras, por ejemplo, poner que no salgan directamente a la calle, sino que salgan a una bolsa. Y en esa bolsa entonces se quedarían las cenizas y otras cosas que están contaminando. Entonces, supongamos que este es el costo de eliminar P% de los contaminantes de los gases, que sería igual a 80.000 P dividido por 100 menos P. Entonces, en esta función en realidad es una función racional que existe para todos los reales menos 100. Sin embargo, para nuestro problema, el problema de los gases, de los contaminantes y del porcentaje, P no puede tomar valores negativos. Tiene que ser lo menos que se puede eliminar es 0. Y de ahí eliminar un 5, 10, 20%. Entonces, P ya no son todos los reales menos el 100, sino que son valores mayores iguales que 0. Y el porcentaje de eliminar ya solamente puede llegar hasta 100. Porque más de 100 ya no se puede. O sea, 100% quiere decir que se limpió todo lo que había. Entonces, a pesar de que esa es la diferencia entre un dominio natural, que nos da todos los reales menos el 100, y el dominio para un problema, que viene dado por las condiciones del problema. Entonces, para nosotros, el dominio va a ser desde 0 cerrado, hasta 100, pero hasta 100 abierto. Porque aquí el dominio natural dice que no podemos llegar hasta 100. O sea que pendiente a 100, pero 100 abierto, de 0 a 100 abierto. Entonces vamos a tomar el valor de esta función. A ver, hay que hacer una tablita. A ver si ustedes se hacen esta tablita. Ir calculando cuál es el costo para limpiar 10%, cuál es el costo para limpiar 15%, cuál es el costo para limpiar 20%, y así. Aquí, por ejemplo, miren, la diferencia entre 10 y 15% casi no es nada. Aquí se ve, esto es el costo, que es 11 por 10 a la 5. O sea, sería 11 por 10 a la 5 son... Vamos a ver... 11 por 10 a la 5 igual... Pues, son 1.100.000, ¿no? Entonces, para que no aparezca mucho cero, hemos multiplicado todos por 10 a la 5. 1 por 10 a la 5, 100.000. 200, 300, 400, 500.000. Aquí ya 1.100.000. Entonces, quiere decir que va a variar bastante, ¿no? Entre 50.000, 100.000. Para 10 y 15% valdrá 20.000. Y eso. Entonces, la diferencia entre 10 y 15.000 serán $2.000. En cambio, para 5%, y aquí para 5% entre 85 y 90, se ve que son varios miles de dólares, ¿no? De 500.000, menos de 500.000, 400 y tantos mil a 700 y tantos mil, $300.000 de diferencia para 5%. Entonces, por eso es que la industria quería comenzar aquí, bien bajito y con aumentos muy bajitos, o sea, ya hasta que llegue, al principio no nos va a costar nada. En cambio, los ambientalistas dicen, no, hay que partir ya de buenos números, de 50 y para arriba. Entonces dice, en la gráfica se ve que claramente hay una gran diferencia que existe entre el costo de eliminar 85% y 90% de los mismos, en contraste con la mínima diferencia que existe entre un 15% y un 10%. Se ve que los costos aumentan
sin límite a medida que P se acerca a 100. O sea que se empieza a ser prohibitivo esto cuando X está muy cerquita del 100. Más del 95% ya hubo. Entonces los costos aumentan sin límite a medida que P se acerca a 100. Y la línea P igual 100, esta es P igual 100, se llama asíntota vertical de esta curva. Entonces ya se ve que demás asíntotas verticales pueden existir y pueden tener, entonces tienen aplicación práctica, porque hay muchos costos que no son costos lineales, como este, por ejemplo, y que se van a hacer muy grandes para determinados valores de X o de P. Entonces vamos a quedar aquí y en la próxima clase vamos a ver ya asíntotas verticales, porque siendo un asunto que puede suceder en la práctica, al cálculo le interesa saber cómo ocurren y cuándo ocurren, ¿ya? Y cómo son las gráficas de las funciones con asíntotas verticales. También hay funciones con asíntotas horizontales. Hemos visto eso, ¿no? Al ver cuando estamos viendo funciones exponenciales, hemos dicho que el dominio de imagen de esas funciones era abierto desde el 0 hasta más infinito porque no tocaba nunca el 0. Aquí esa se podía llamar una asíntota horizontal. Entonces aquí tenemos esto y lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces nos quedamos aquí. Ponemos una vista de la galería para ver a todo el mundo. Muy bien, ¿cuántos quedan? Quedan apenas 13. El resto se va a dormir y quedan 12. Uno que se acaba de salir. Entonces, ya ven pues ustedes cuál es el interés de la gente por seguir cálculo. No sé para qué se han puesto a estudiar ingeniería, si en realidad lo que les interesa, no sé por qué será dormir. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces la próxima clase mañana. Hasta luego. Chao, ingeniera. Hasta luego, Inge. Hasta luego.